Que en esta tarde vamos a continuar con la serie del Nuevo Testamento. A mí me apasiona hablar del Nuevo Testamento y para mí es un honor tener por acá en el día de hoy. Él es el pastor Ravelo Ventura. Él le dicen el pastor Maranata. Buenas tardes, amado Ravelo, bienvenido. Buenas tardes. Para mí es un honor extraordinario estar por segunda vez en este lugar, en esta tribuna de Dios. Aleluya, así es. Realmente me llena de regocijo y satisfacción. Amén. Pero eso es recíproco, el amor también que nosotros tenemos para con ustedes. Amén, eso es así. De verdad que le amamos y estamos contentos de tenerlo por acá nueva vez. El Espíritu Santo lo invita, el pastor Ravelo Ventura, mejor conocido como Maranata. Queremos decirle que estamos pastoreando en el Pedro Justo Carrión. La iglesia se llama Betel. Betel. Sí, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Ah, es Betel que se llama la iglesia. ¿Y de dónde sale Maranata? Maranata es de grito de guerra. Ah, ya, yo. Que este servidor termina de predicar la eleva. La digo. Es entonces, un grito. Maranata. ¿Y qué significa Maranata? Maranata significa Cristo viene. Cristo viene. Sí, entonces yo digo esa expresión con poder y con fuerza. Aleluya. Escuchen mi grito de guerra. Maranata. Cristo viene. Maranata. Aleluya. Eso vamos a repetirlo de nuevo en su cámara principal. Repítame eso de nuevo. ¿Cómo es el grito? Escuchen mi grito de guerra. Cristo viene. Maranata. Aleluya. Y también digo otra expresión. Si Aleluya. te pierdes porque quieres, porque te estoy predicando. Aleluya. Juan, y cuando las personas no estudian la palabra de Dios, ellos fácilmente se desvían y se desenfocan y eso pueden hasta acarrearle la muerte. Pero claro que sí. Hasta estar en la cárcel. Eso es así. Y disfrutar y perder muchísimas bendiciones que Dios tiene para la vida de las personas que profesan y que buscan de Dios. Eso es así. Si el que no es creyente leyera la Biblia, este mundo fuera diferente. Aleluya. El subtítulo que tenemos en el capítulo que nos toca hoy del libro de Mateo es la muerte de Juan el Bautista. ¿Y por qué Juan murió? Por lo que él creía. Amén. Él creía que en su fe él creía en Jesús, creía en lo que él predicaba y a él lo decapitaron porque sí. Miren, vamos a dejar eso para en breve, pero vamos a adentrarnos en lo que nos toca en el día de hoy. Estamos, como le comentamos al inicio, en nuestra serie del Nuevo Testamento. Estamos desarrollando en el día de hoy el episodio número 10 y nos toca el capítulo 14 del libro de Mateo. Vamos a darle el privilegio a nuestro invitado para que dé apertura a la lectura de la palabra. Antes que todo, Juan, adelante. Yo quiero compartir con los oyentes algo muy importante, que para un libro registrarse en el Cano, ello tenía que ser inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué resulta? El Cano es la colección de libros de la Biblia y precisamente el libro que vamos a estudiar fue admitido dentro de los libros del Cano y significa que el libro que vamos a estudiar o el capítulo que vamos a estudiar del cual estamos hablando, ese es también un libro, un capítulo, un versículo inspirado por el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Quién escribe el libro del Evangelio de San Mateo? Se tiene como escritor precisamente a Mateo, que es un apóstol llamado también Leví. ¿Quién era ese apóstol Leví? Era un publicano, un recaudador de impuestos. ¿Cuándo se escribe el libro de Mateo? Se data de la época de los 80. No estamos hablando de 1980, sino de la época de los 80. El libro de Mateo tiene 28 capítulos y también tiene 1071 versículos. Dentro de los 4 evangelios, el más largo es precisamente el libro de Mateo. Tiene más información. No quiero decir que el más importante, porque todos los libros son importantes en el Cano de la Biblia. Y si usted quiere ser una persona de éxito, necesariamente tiene que leer la Biblia y especialmente las enseñanzas del maestro de los maestros. Así es. De nuestro Jesús. Así es. ¿Qué contiene el libro de Mateo? Presenta la genealogía y el nacimiento de Jesús. Dice que los magos buscan al rey de los judíos. Advertido por sueño, José lleva a María y a Jesús a Egipto y también después lo lleva a Nazaret. Que quería decirle esto antes de nosotros entrar en materia con este importantísimo libro, con este libro tan hermoso que nos compite en esta tarde de nosotros hablar. Tú que estás ahí, yo te aconsejaría que no te pierdas
el privilegio de leer las Sagradas Escrituras. Y si es el libro de Mateo, según el Evangelio de San Mateo, también te lo recomiendo. Dice el capítulo 14 del versículo 1: en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa con estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encomendado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diese. Mi hermano Juan, estaban celebrando ese cumpleaños del rey, y como la hija danzó, bailó para el rey, a él le agradó en su corazón de que ella danzara, y entonces en juramento dice: pide lo que tú quieras, que yo te lo voy a conceder. Él no esperaba esa respuesta, Juan. Él no se imaginaba. A él lo sorprendieron. Lo sorprendieron. Le dio un golpe bajo por estar de famoso, queriendo ahí impresionar para ganarse a la muchacha. Pero dice la Biblia, sí, que se entristeció en su corazón el rey. Sí, porque le pidieron algo fuerte. Sí, pero ¿quién fue la causante de esa atroz petición? Fue la madre, que le dijo a la muchacha, que era la mujer del hermano de él. Sí, que le dijo a la muchacha: yo quiero que tú me pidas la cabeza de Juan el Bautista, porque él estaba preso. Sí. Pero no quería matarlo porque sabía que era un profeta de Dios. Sí. Y entonces a los profetas de Dios antes le temían. Tenían temor, porque cuando eran profetas de Dios, si eran falsos o no. Sí, sí. Usted ve Juan, evidentemente. Sí, sí. Pero si eran profetas de Dios, cuando ellos hablaban, eso se cumplía. Sí, había un cumplimiento. Cumplimiento de la palabra profética. Entonces, él, entretecido, le dio la orden, porque ya la palabra de un rey, antes, eso era algo... Eso era un decreto. Era un decreto y había que ejecutarlo y había que hacerlo. Entonces, le trajeron la cabeza de Juan el Bautista. Aleluya. En un plato. Entristecido él, pero tuvo que cumplir porque se había prometido. En el primer versículo que nosotros estuvimos hablando aquí, Juan, dice aquí: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. O sea, que el ministerio de Jesús se difundió por toda esa área. Sí, había crecido. Había crecido y se escuchaban: Jesús sanó a fulano, Jesús libertó al paralítico. De hecho, cuando Juan manda a los discípulos, Jesús le dice: yo no soy el Mesías. Le dice: dile que los cojos andan, que los ciegos ven, que los paralíticos son sanados, que los leprosos son sanados. O sea, Jesús le manda una referencia a Juan de todos los milagros y todas las manifestaciones de que él era el Mesías. Porque una de las bendiciones que encontramos en este capítulo es la humildad de Jesús. Pero ya él era un hombre famoso. Claro. Ya su ministerio había despegado. Ya ese ministerio estaba viento en popa, como dice. Excelente. Mire, entonces, oiga lo que dice el 10. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traído su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella se presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las buenas nuevas a Jesús. ¿Qué puede albergar, Juan? Adelante. En la cabeza de un individuo que un rey le diga: pide lo que quiere, que yo te lo voy a conceder. A lo mejor pudiera pedir un empleo. Una fortuna, una finca. Una casa para mi una madre, villa, mi padre, una villa. ¿Y por qué la cabeza de Juan? ¿Tú sabes por qué, Juan? Sí. Porque el corazón de esa mujer estaba enfermo. Sí, muy enfermo. Entonces, cuando alguien tiene una enfermedad en el corazón, eso hace que el individuo pierda toda la facultad y todo lo que debe de hacer. Porque y el del norte. El principio de la gente es conservar la vida del otro. Así es. Porque dice la Biblia: no matarás. Sin embargo, ella pidió la cabeza. Y si tú pides la cabeza de una persona, tú sabes que eso es muerto. Eso es muerte. Sí. Hasta ese extremo nosotros vemos cómo la gente, cuando se desenfoca, pierde la esencia, el pecado. Pecado, mi hermano, es una cosa terrible. Demasiado terrible. Entonces, vimos cómo la fama de Jesús se expandió, vimos cómo decapitaron a Juan,
Juan, su cabeza entregada en un plato, que eso debió ser algo horrorizante. Yo me imagino. Porque usted se imagina en el palacio. Una cabeza flotando en un plato, así. Allá en la Casa Blanca de los Estados Unidos. Que la cabeza de... Ay, santo eso Dios. es terrible, eso es terrible. Nada más imaginárselo, eso da pánico. Mire, entonces yo... Pero ahí hay un dato. Dígame, y discúlpeme que le interrumpa. No. Yo hice un programa un día, estaba aquí leyendo la palabra, y el Espíritu Santo me ministró y me dijo, párate, prende la cámara y abre el micrófono. Y yo me paré y empecé a predicar sobre el verdadero enemigo de la iglesia. Cuando escuchamos este relato, de una vez pensamos, y obviamente ella era el puente, ella era la herramienta que estaba utilizando Satanás para que eso se manifestara. Porque ella fue una vocera de ya ustedes saben de quién fue, del mismísimo Satanás, para pedir la cabeza de Juan, porque ella pudo haber pedido otra cosa. Pero entonces la cabeza no fue ella que la pidió, el espíritu que estaba operando en ella estaba siendo poseída porque ella estaba en pecado, ella estaba con Herodes y también con Felipe. O sea, ella estaba envuelta en el pecado, entonces ella pide la cabeza de un santo. Que el enemigo ha creído que si él destruye a los líderes eclesiásticos, destruye las iglesias. Destruye las iglesias. Recuerda que hay versículos que dice que ni la puerta del Hades prevalecerá contra la iglesia. Es así. Entonces, podrán matar a un pastor, podrán matar a un profeta como Juan el Bautista, pero la obra del Señor no se va a detener. Imposible. Usted no se imaginaba que usted iba a estar. No, yo no tenía ni idea. En este asunto evangélico. No, yo ni idea tenía. Yo lejos de eso. Alabando la gloria de Dios. Aleluya. Y hablando del evangelio. Así es. Usted no se imaginaba eso. Yo no tenía ni idea. Ahora usted sí es el relevo. Así es. De lo que ya se han cansado. Sí. Y de lo que ya el enemigo ha golpeado y lo tiene derrotado. Usted y yo somos el relevo. Amén. Aleluya. Porque nadie va a poder contra la iglesia. Nadie puede. Porque la iglesia es de Dios. Aleluya. Entonces él mato a Juan el Bautista y ya ahí yo gano. El más se acercó a la derrota. Sí, claro. Porque el mismo Juan Bautista dijo, es necesario que yo mengue para que tú crezcas. Entonces, al menguar el Bautista, ya usted sabe lo que pasó. La obra redentora, el plan de Dios, se empieza a expandirse hasta donde lo que llegamos hoy. Si usted hoy puede escuchar la palabra de Dios. Bueno, Juan, mira, yo quiero decirte sí, que yo estoy enamorado de Cristo. Ya igualmente. Yo siento una alegría cuando yo voy a hablar de Cristo, cuando tengo la oportunidad de yo expresar algo a favor de Cristo, me llena de regocijo. ¿Tú sabes por qué? Porque Jesús es completo. Así es. Jesús es un ser espiritual que es todopoderoso. Aleluya. Todopoderoso. Jesús está interviniendo hasta en tu alimentación, hasta en la alimentación de los que están escuchando esta emisora. Amén. Entonces, aquí nosotros tenemos un pasaje bíblico. La gente cree que Jesús no está pendiente a la comida mía y a la comida de los demás. Ese es el error. ¿Usted sabe lo que hizo? Crearon al mundo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con la finalidad de que nosotros fuéramos alimentados. Entonces, mire este pasaje bíblico que está aquí, la alimentación de los 5,000, de los 5,000. Yo no sé si usted se encuentra en una situación pasando hambre, que tiene dificultad, que usted no sabe qué comer. Yo no sé cómo está tu vida, pero yo quiero decirte que el Cristo que nosotros le servimos, Él alimenta a su gente. Y la tierra da su producción por un mandato de Dios. A bendecirte a ti. Oye lo que dice aquí. En el versículo 13, habla de la alimentación de 5,000. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca en un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió pidiéndole las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y ahora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse. Aleluya. Denle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recotarse. ¿Y qué resulta? Como las personas piensan que Jesús no está pendiente de su alimentación. Miren, había una problemática en esa historia. Cuando la gente escuchó hablar de Jesús, ellos se acercaron, Juan. Y al acercarse
cárcel, resulta que él comenzó a predicarle y se hizo de noche y la gente estaba hambrienta, la gente tenía necesidad de comer. ¿Y qué resulta? Jesús le dice, cuando le van y le dan la información, mira, despide a esa gente para que ellos vayan a comer y compren comida. ¿Ustedes saben qué pasó? Ustedes saben qué pasó, que Jesús le invita a ellos y le dice, denle ustedes de comer. ¿Pero por qué Jesús le dice que le den de comer? Porque es que Jesús sabía que ellos podían hacerlo, porque ellos estaban al lado de la fuente, al lado del poder de Jesús. Lucha. Ellos estaban codeándose con el que tenía la poderosa, el poder en las manos, que era Jesús. Entonces ellos se turbaron. En vez de ellos bendecir los alimentos, ellos se turbaron, Juan. Sí, la necesidad lo hizo dudar de que tenían al Dios Todopoderoso al lado de ellos. Y dirán, pero ¿y cómo vamos a alimentar a estas 5,000 personas? En otros pasajes bíblicos, necesitamos mucho dinero para alimentar a todas estas personas. Hay que ir a un supermercado grande, hacer una compra grande. Hacer una compra. ¿Y ustedes saben qué pasó? Que Jesús te dijo, tráiganme esos panes y esos peces. Y oiga lo que hace Jesús. Jesús lo que hace es que bendice los alimentos. Jesús le da gloria al Señor. ¿Qué hacen? Dice la palabra de Dios que se lo da a los discípulos. Y los discípulos se lo dan a las personas que están ahí. Entonces, ¿usted sabe qué pasó? Nadie se quedó sin comer. Y sobró. Nadie se quedó sin comer. Eso es lo que hace Jesús. Recogieron una cuanta cesta después. Eso es lo que hace Jesús, que está pendiente de ti, amigo. Que tú dices que Jesús no está pendiente de ti. Él te ama. Él quiere que tú entiendas que tú eres importante para Él. Que tú no estás en el mundo al azar. Yo decía que un bombillo ha sido creado o diseñado, no creado, para alumbrar, para aprender y apagar. Y el ser humano ha sido creado para adorar a Dios, para bendecir a Dios. Cuando el bombillo no alumbra, Juan, no está cumpliendo con su función. Y cuando tú como ser humano, amigo, no estás adorando a Dios y dándole tu corazón al Señor, no está cumpliendo con la función para la cual Dios te trajo a esta tierra. Así que Dios está pendiente de tu alimentación. En todo tiempo. Dios quiere que tú te alimentes de un plato suculento, nutritivo, como es la Biblia. Así Dios es. quiere que tú te alimentes de el Espíritu Santo, porque el dueño de este programa, el Espíritu Santo. Así el Espíritu Santo quiere que tú te alimentes de Él, para bendecir tu vida, para que tu vida sea ensanchada. Aleluya. No estés gritando más hambre, donde quiera que tú estés. No te pongas a estar mendigando hambre. Clama al Señor. Dile, Señor, yo tengo hambre, pero no vayan de los hombres. Ve a donde Cristo, que Él va a buscar una cesta, va a buscar unas cuantas canastas, Aleluya. va a buscar peces, va a buscar panes para Amén. que tú te alimentes. Y un pan espiritual, un pan espiritual y un pez espiritual para bendecir tu vida. Entonces, ellos dijeron, oye lo que dicen ellos, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él le dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recotarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio a los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron. Recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y lo que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Quiere un milagro más grande que eso? Pero ¿cómo que yo no entiendo? ¿Cómo era que los fariseos estaban tan ciegos y los escribas? Muy fuerte. ¿Cómo era que ellos estaban tan ciegos? Andando con él. Andando con él ahí. Y él dando todas esas instrucciones. Ay, santo Dios. Y él dando todas esas explicaciones. Aleluya. Y haciendo milagros. Porque mire, estamos hablando de un milagro. Usted se imagina el estadio, usted te lo valga, lleno de personas. Y con 2 peces y 5 panes. Alimentar 5,000 sin las mujeres y sin los niños. Demasiado. Porque en esa época las mujeres no la contaban. No la contaban. No. Ni los niños. Eran los hombres que contaban. ¿Usted quiere un milagro más grande que ese? ¿Usted quiere un milagro más grande que ese? No, usted no lo va a encontrar. Una vez, yo estaba sin comida, sin alimentos y tenía 3 hijos. Y al tener 3 hijos, no había nada que comer en mi casa. Juan, no había nada que comer ya en mi casa. Mire, entonces yo... Esos muchachos no entienden cuando no hay. No, 3 hijos pequeños. Ellos no entienden. Entonces, Dios me dio mis hijos, uno detrás de otro. Chiquitico todo y con hambre, no hay que comer. Y no hay que comer, no hay gas seguro. Fui a donde los hombres
hombre, varón, a buscar prestado, no me prestaron. Aleluya, volvió con la mano vacía. Cuando llegué al mercado, fui a un comerciante, me dijo que no podía. Oiga, es un mercader. ¿Tú sabes por qué? No podía, porque es que Dios iba a hacer un milagro. Entonces, como Dios iba a actuar, todo el mundo se negó. Todo el mundo se negó. Entonces, al negarse, varón, entonces entra Dios ahí en el asunto. Mira, ¿usted sabe qué pasó? Que voy yo triste, melancólico, afligido, mis hijos no tienen que comer, mi mujer no tiene que comer. Yo me puedo imaginar ese escenario. En el mercado, donde está la tienda esa grande, había una carbonera ahí, que usted no sabe de eso, porque usted no es de aquí. Eso ha pasado mucho. Y también las personas vendían víveres. En ese lugar. En ese lugar donde está el establecimiento comercial grande. Cuando yo caminando, varón, ¡pah! Choco. Y en mi mente, contra esa piedracita grande. Esa piedracita grande. Cuando yo veo una yuca como de 4 libras. En esa noche allá se comió. Porque no había gas. Yeah. Cogimos y doblamos el tanque así. Y se coció un poquito de leche en polvo que teníamos. Y la yuca. Y los hijos míos comieron yuca con leche. Y yo de la alegría. Deliciosa. Del milagro que hizo Dios, yo no pude comer. Entonces eso es lo que hace Dios con el hombre. Cuando el hombre está necesitando de comer, ahí entra. Ahí es que le entra. Y entonces un alimento espiritual. No, Dios no tiene desperdicio. Ahora yo recuerdo que el Cristo que yo le sirvo, Él rompió la gravedad. ¿Sabe que todo lo que nosotros soltamos, la gravedad lo atrae al centro de la tierra, cae en la tierra? Entonces cuando Jesús ascendió al cielo, Él rompió ese sistema de la gravedad. Así es. Y ascendió al cielo. Pero también aquí nosotros vemos un versículo cuando Jesús está caminando sobre el mar, sobre las aguas. Ahí está rompiendo la gravedad, porque Jesús es un espíritu trascendente que puede romper el espacio, el tiempo, y puede entrar a esta habitación que nosotros estamos predicando aquí sin abrir la puerta, porque Él es espíritu. Entonces, cuando nosotros podemos leer a partir del 22, tiene un título, Jesús anda sobre el mar. Ahí Él está rompiendo la gravedad. Pero Jesús, con el poder que vestía su gloria y que todavía tiene y que seguirá teniendo, Él hace todo eso y más. Y que si Jesús manda, el respaldo, usted puede caminar sobre el agua. Amén. Porque Pedro caminó sobre las aguas, pero dudó. ¿Qué es lo que yo quiero decirle? Que cuando Dios te mande, amigo, a recibirlo a Él, claro, no dudes. No dudes. Recíbelo. Te vas a hundir en el agua. Sí, se hunde. Te va a hundir, te va a ahogar. Sí, se hunde. Entonces, oiga lo que dice aquí, varón. El único lugar donde nos podemos ahogar es en el río de agua viva. Amén. Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Ahí es que nos podemos ahogar ahí. Ahóguese ahí. Y usted verá que cuando usted salga por allá, usted se va a acordar de nosotros. Oiga lo que dice aquí. Sí. Jesús anda sobre el mar. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más. Ay, esos vientos contrarios, hijo mío. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero él enseguida, Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo. Me fascina en este punto donde dice el 29, y él les dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Mi hijo, posiblemente tú ahora mismo estés en el medio de una tormenta. Posiblemente ahora mismo tú te encuentres en un momento de aprieto y tú puedes tener miedo. ¿Y sabes qué va a provocar ese miedo tuyo? Que tu milagro se detenga. Porque el milagro que Dios hizo en Pedro de caminar sobre el agua, rompiendo la gravedad, con simplemente él dudar y tener miedo, empezó a hundirse. ¿Ya entendiste por qué? Es que sin fe usted va a desagradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe. Nosotros vemos a Jesús, que él está pendiente de todo. Jesús, cuando la multitud había que despedirla, él podía decirle, bye. Sí. Y montarse en la barca juntos con los discípulos e irse. Pero él no lo hizo así. Él le dio instrucciones a los discípulos que se fueran al otro lado de la ribera. Lo que hace es que le da instrucciones a la multitud y lo despide para que ellos se vayan bien contentos y bien alegres. Sí. Pero ¿qué resulta? ¿Qué resulta? Que dice la Biblia que Jesús se fue al monte a orar.
orar y estaba solo. Sí. Amigo que me escucha, tú tienes que saber que con tu fuerza no podrás hacerlo. Con tus inteligencias, con tu intelecto no podrás. Tú tienes que orar y acudir al Señor a sola meditar sobre la persona de Jesús, sobre lo importante que es Jesús. Mire, yo vuelvo y le digo, yo estoy enamorado de Jesús. Ahí eso me apasiona a mí, porque que Jesús es que me da vida. Jesús es que me llena de alegría, porque Él lo hace. Entonces, ¿qué resulta? Que vemos que Jesús está caminando sobre las aguas después que despide la multitud. Sí. Al caminar sobre las aguas, están toda esa gente allá en la barca diciendo, ¿qué es esto? Será un fantasma. Mire, cuando uno está lejos de lo espiritual, uno ve otra cosa. ¿Por qué ellos no vieron que era Jesús? ¿Verdad? Que la gloria de Dios estaba caminando sobre las aguas. No di que un fantasma. Y Dios te pone la cosa ahí en tus narices para que tú veas que Él te va a bendecir y tú piensas que otra cosa. Ya, no. Así. Eso está muy fácil, yo no lo puedo creer. No, es que Dios actúa así. Entonces, cuando la gente que está dentro de la barca, los discípulos que están, no vamos a decir la gente, no, los discípulos que están dentro de la barca, que estaban con Él, que estaban siendo instruidos por Él, que habían recibido la enseñanza de Jesús, estaban dudando. Y Jesús en todo momento le estaba enseñando a ellos a depender del cielo, porque Jesús tenía el poder para darle orden a esos panes, multiplíquense, pero no, Él le estaba dando una enseñanza, y ahí es donde nosotros nos apasionamos al hablar de la doctrina de Jesús, porque en todo momento Jesús te invitaba a poner tu mirada al cielo, al Padre, al Padre. Él siempre te mandaba a poner los ojos sobre el Padre, porque Él tenía la potestad para agarrar esos 2 peces, decirle a Pedro, bueno, estamos en el caso de Pedro, pero también en el milagro de los panes, Él pudo haber agarrado esos panes y multiplicarlos, Él mismo, sin tener que clamar al cielo, pero Él siempre nos está invitando a mirar hacia el cielo. Miremos para arriba, porque los panes que hizo, los levantó. Y a Pedro, ¿qué le dijo? ¿Por qué dudaste? ¿Qué resulta? Que cuando ellos están diciendo que es un fantasma, varón, ajá, Pedro, Jesús le dice, tengan ánimo, soy yo. No se me asusten, en otra palabra. No se me depriman. No se me depriman, que yo estoy aquí con ustedes. Y entonces, oye lo que dice Pedro. Se ha osado. Si eres tú, dudando, manda que yo vaya a ti. Estaba dudando, él quería una confirmación. Así hay una balsa de gente que quieren confirmación de Dios. Así hay una balsa de gente. Porque Pedro le dijo, si eres tú. Él puso en duda lo que él creía. Pero ahí eso va más lejos de ahí. Hubiese sido mejor que él dijera, como yo sé que eres tú. Exacto. Permíteme ir allá. Permíteme ir allá. Pero mire, y eso es más profundo, amado. Sí. Usted no tiene la idea, usted no tiene ni idea de lo que se perdieron los antiguos. Ellos se perdieron de una bendición que usted y yo tenemos, que deja en evidencia la debilidad de la ley. Porque esta gente que están ahí con Jesús, ya ellos tenían conocimiento de la ley. Ellos tenían conocimiento del Dios de la ley. Y las enseñanzas que daba Jesús. Y las enseñanzas que Jesús le daba. Pero hay un dato ahí, eso me llega ahora mismo, me llega así como ese rema, de que la razón por la que yo voy a entender un poquito a Pedro, lo voy a entender un poquito, es que Pedro no tenía el sello del Espíritu Santo. Porque dice el mismo Jesús, y el Espíritu Santo os guiará. Más profundo todavía. Pedro tenía al Jesús, al Mesías, al Hijo de Dios, por el cual todas las cosas fueron creadas, y aún así él dudaba. Porque es como que yo en un restaurante y usted me diga, yo conociéndolo a usted, que es un hombre de dinero, y usted me diga, Juan, cuenta abierta ahí. A los profetas. Cuenta abierta, Juan, ahí. Y entonces yo esté preguntándole, dígame, pido este lambí. Óyeme, te está dando la oportunidad de que aproveche el poder a su máxima expresión, que era lo que estaba manifestándose en ese momento. Era el Dios Todopoderoso, era Jesús, que estaba con ellos ahí, pero aún así, ellos tenían incertidumbre. Y eso deja en evidencia por la cual fue necesario que Jesucristo venga a rescatarnos. Si Jesús no viene, hermano, no lograríamos nuestra salvación. No lograríamos la salvación. No estuviéramos nosotros aquí hablando del evangelio. Mira, porque no hubiese llegado a nosotros, porque los nariz para ellos. Pero es para que usted vea lo que hace la falta del Espíritu Santo en la vida de una persona. Usted me podrá decir, pero él tenía a Jesús al lado. Pero él tenía a Jesús, pero no tenía al Espíritu Santo. ¿Qué tal si tú tienes al Espíritu Santo y también tienes a Jesús? Ellos tenían a Jesús, pero no tenían al Espíritu Santo. Uno no le quita resto uno no le quita valor al otro, porque ellos los tres
algunos son, pero el Espíritu Santo es el que te convence. Tienes un ayudador. Sí, yo estoy seguro, a veces yo vengo aquí a orar y fíjense lo que es conocer o poder discernir en lo espiritual. Volviendo a colación del tema, sí, tenemos en la Biblia registrado el único hombre que caminó sobre las aguas. Jesús, es incrédulo. Porque Pedro, Dios, 100% Dios, sí, Jesús, podía hacerlo. Y 100% Jesús, 100% hombre. ¿Qué resulta? Es muy interesante, muy importante que tú no permitas, amigos que me escuchan y hermanos que me escuchan, que la duda llegue a tu mente. Porque fuerte. Estaba como dando una pasarela en el agua. Oye, ¿usted se imagina? Pedro, caminando con cuadro y todo. En el agua con swing. En el agua con swing. Y dudó. Y dice la Biblia que comenzó a hundirse. Quitó su mirada. No quites la mirada de Jesús. Aleluya. Nunca dudes lo que puede hacer Jesús en tu vida. No importa que tú seas un drogadicto, que tú seas un borrachón, que sea ladrón, que sea machetero. Dios está pendiente de ti. Y si tú no dudas, Él te va a poner a caminar sobre lugares donde nadie piensa que tú puedes hacerlo. En lugares importantes tú vas a caminar, pero tienes que creerlo. Amén. Si Pedro caminó sobre las aguas, tú puedes caminar en una calle entalviada, en un lugar de una ciudad importante, ser bendecido y ser prosperado. No lo siga dudando. Este evangelio de San Mateo es extremadamente importante. Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Qué dudas? ¿Por qué dudas? No, ven. Camina. Que Dios te quiere poner a caminar. Dios quiere, porque cuando una persona camina, varón, está en movimiento constante. No Dios quiere que los amigos y los hermanos fluyan, caminen hacia la conquista de lo que Dios le va a dar. El premio que Dios te quiere dar, que es la salvación de la vida eterna, quiere entregártelo en tus manos. No vengas dudando que dijo un profeta que tú te vas a descarriar. Dice otro que tú no puedes aceptar a Jesús. No lo creas, no dudes. Dios tiene grandes cosas para ti. Dios está interesado en Pedro dudó. Y empezó a hundirse. No dudes tú para que no te hundas. Jesús estaba con él ahí para salvarlo. Jesús le hizo así a Pedro, lo asió. Eso significa lo agarró. En buen dominicano lo agarró. Lo agarró de las manos. ¿Para qué? Que no se hunda. Pero hubo una aclamación de parte de Pedro. Pedro clamó. Eso es muy interesante, varón. Pedro clamó. Lo que usted desató ahí. Sí, Pedro clamó. ¿A quién tú le estás clamando en tu desierto? Porque hay gente orgullosa, varón, que se están hundiendo y no quieren decirle. El barco ya está hundido. Y no le quieren decir al maestro. Nada más falta que se ahoguen. ¡Ayúdame! Pedir ayuda. ¡Sálvame! ¡Aleluya! ¿Qué parezco? No, pero Pedro dudó, pero clamó. Dijo, ¿cómo? Vamos a leerlo. Dios voces. Oye, no solamente lo llamó, el Dios voces. ¿Qué significa dar voces? Jesús, auxilio. ¡Ayúdame! Mi hermano, grita auxilio, que Jesús está ahí listo. Para pasarte las manos y sostenerte y sacarte. Y usted se ha puesto a pensar que Jesús lo agarra de la mano a usted. Aleluya, todo tiempo. Amigo, usted que está descarriado. Aleluya. ¿Usted cree que es casualidad que usted esté escuchando este programa? Usted que está en mala. Que está desbaratado. En Cuenca, que Jesús lo agarre de la mano a usted. Usted sabe lo que significa eso. Historia. Pero tú tienes que clamar. Tienes que clamar y confiar. Y confiar y no dudar. Sí, porque mire aquí, el hombre que dudó es el hombre que confía nueva vez. Porque él pudo haber llamado a los otros discípulos que estaban en la barca para que le tiren una soga, pero él clamó a Jesús, confió de nuevo. Si tú en algún momento de tu vida has creído y ahora estás en un momento de incertidumbre, que sientes que te estás ahogando, coge este versículo del capítulo 14 de Mateo como punto de referencia y clama al cielo, clama a Jesús. Jesús está ahí, el Espíritu Santo está ahí para ayudar. Y aunque Jesús sabes que tú eres de poca fe, Él te va a ayudar, porque Él ayudó a Pedro. Y no hay que tener mucha fe. No, como un granito de mostaza, una cosita chiquitica. Bueno, mire, en uno de los pasajes de la historia de que Pedro estaba caminando, dice que los tiempos eran contrarios. Sí, viento contrario. Vientos contrarios. ¿Usted sabe lo que significa eso? Usted, cuando los vientos están contrarios a usted, varón, amigo, usted busca empleo y no le dan. Usted quiere pagar la luz eléctrica y no tiene con qué. No hay con qué. Se le enferma a un muchacho, son vientos contrarios. Viento contrario, se le rompe la campanita del baño. Y usted quiere llevarlo al hospital, al médico, y no tiene con qué. No tiene gasolina, ni siquiera para mover la
pasola. Prende la pasola, No tiene se le para apaga. no tiene para el motoconcho. Son vientos contrarios. Y usted necesitándolo. La Biblia está diciendo que los tiempos y los vientos eran contrarios. Sí, muy contrario. O sea, la barca se estaba hundiendo. Sí, tu barca. Estaba zozobrando. Así, amigo, Es posible que tu barca se esté hundiendo, pero escucha esto. tú puedes estar así. Pero ¿qué resulta? Que cuando Jesús agarra a Pedro, lo lleva a la barca, a puerto seguro, y dice la Biblia que hubo bonanza. Así es, una celebración de una vez. Si tú crees en el Señor, aunque los tiempos estén contrarios, Dios te va a bendecir. Tú tienes que hacer esto. Estoy hablando contigo. Donde quiera que tú estés, busca a Cristo, recíbelo. Si te ha descarriado, vuelve a Él y dile: socorro, ayúdame, que me hundo. Ten misericordia de mí, que estos vientos contrarios me están hundiendo. Entonces, debes de aceptar y reconciliarte con Dios. Aleluya. No importa cómo esté el viento, no importa que te esté hundiendo, Dios quiere salvarte en esta noche. Reconcíliate con Dios y recibe a Cristo. Estamos aquí en un título muy importante. Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Dice el versículo 34. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron, los hombres de aquel lugar enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y les rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto. Aleluya. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Varón, nosotros entramos cuando entramos en el 14, al principio, sí, decía que la fama de Jesús se extendió. Y ahora aquí también la fama aquí se está manifestando. Porque dice que cuando escucharon que era Jesús, ellos recogieron los enfermos. Cuando les conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. ¿Por qué ellos envían esa noticia? Que la fama de Jesús se había manifestado. Sí. Todas esas aldeas y esas ciudades. Y ellos querían dejar de aprovechar la oportunidad. La presencia de Jesús. Que era única. No se podía dejar de aprovechar esa oportunidad. Mire, amigo que me escucha, no desperdicie la oportunidad de usted darle el primer lugar a Jesús, de usted permitir que Jesús entre a su vida. Dice que le llevaron los enfermos, le llevaron cojos, paralíticos, mancos, no sé si en ese entonces sufrían de depresión, de diabetes. El pecado, todas esas son enfermedades del pecado. Gente tuerto, sordo, gente inválido, sordo, leprosos, endemoniados. Que es una enfermedad terrible. Sí. ¿Qué resulta? Mudo, sordo. Que cuando yo quiero decir algo de Jesús, varón, eso es algo que... Eso es exquisito. No, eso me engalana a mí. Me hacen sentir gozoso, me hace sentir alegre, porque ha hecho Jesús con nosotros. Es tan grande que nosotros no tenemos con qué pagarle. Y lo que tenemos que hacer es hablar de su grandeza, hablar de su poder. Amén. De su autoridad. Ustedes saben lo que significa que le lleven todos esos enfermos. De un sector. Por eso que yo digo que Jesús es completo. Sí. No fue de varias aldeas y ciudades. De varias aldeas, exacto. De varias aldeas que le llevaron todos esos enfermos. Póngase a pensar. Yo escuché que una persona en un municipio de San Pedro de Macorís mató a su madre, un joven. Dios lo perdone. Pero tú sabes lo que tenía ese muchacho. Ajá. Era que estaba endemoniado. Lo que le decía ahorita, y mire cómo... Cuando una persona está endemoniada en esa casa, usted ve que los vasos, los platos, las cucharas vuelan porque ese demonio agarra y lo extrae. Sí. Entonces eso es un problema mayúsculo para esa familia. Eso es así, desorden fuerte. Cuando usted ve que una persona está parapléjico, discapacitado, eso es un problema para esa familia porque... Problema, una persona que para todo hay que cargarlo, bañarlo. Sus necesidades fisiológicas. No puede hacerla. No puede hacerla. Entonces es un problema. Sí, mucha gente, y ahí voy. Póngase a pensar, varón, una persona ciega, no vidente. Quiere comer, hay que llevarle la comida. Ellos creen habilidades con el tiempo y se la pueden comer sola. Pero no es fácil. No es fácil. Cuanto más imagínese un leproso, varón. Porque ese leproso lo apartaban de la ciudad. Eso significaba que iba a perder el contacto con su familia. Usted no se ha puesto a pensar qué sería de usted si usted no podía cargar su niñito. Usted se imagina lo fuerte que sería. Sus hijos, compartir con ellos. Porque usted tuviera lepra, tenía que estar apartado.
igual que el COVID. Usted tenía COVID, Entonces, estaba apartado en su habitación. Entonces, usted sabe lo que le estamos hablando. Estamos hablando de que esa persona no iba a ser su vida cotidiana normal, no iba a poder trabajar, no tenía vida. No tenía vida, no podía hacerse de una profesión. No podía hacer nada. No podía tener un empleo. No podía ir al banco, abrir una cuenta, coger un préstamo, una tarjeta de crédito. Y entonces hasta las mujeres no se le iban a acercar sí. que una persona que tiene una dificultad. Sí. Entonces ahí es donde entra Jesús. Ahí es donde entra Jesús. Que Jesús ve este cuadro de personas que le han llevado